a conversar ahora, ya los presentaba con Gabriel Espínola, con el señor Luis Fernando Ramírez. Ya los conoce bastante nuestra audiencia también porque han estado en numerosos programas una y otra vez hablando de esto que es una preocupación, Tere. Pero vamos a arrancar, esto es muy importante, lo que estábamos viendo hace minutos nada más, pero quiero arrancar con lo que hoy se decidió porque creo que por ahí pasa un poco la presencia puntualmente de ustedes en el Meridiano. Se decide entonces que va a haber un receso desde el 4 de mayo y hasta el 15 de mayo. No va a haber clases presenciales hasta el mes de diciembre, con lo cual se acaba el año lectivo, o por lo menos como lo concebimos, porque en una de esas se plantea que arranque el año lectivo 2020 en el mes de diciembre, o veremos qué es lo que finalmente se decide. Gabriel, esta decisión que toma el Ministerio, que toma en conjunto con el Ministerio de Salud, obviamente, y el Presidente de la República, de que clases presenciales hasta diciembre no vamos a tener, y que se hace este receso. ¿Este receso te parece a vos que tiene, digamos, la idea de hacer eso que ustedes están pidiendo de distintos sectores, sindicales, estudiantes, padres de alumnos de colegios públicos, para hacer esta mesa técnica, aunque sea de manera virtual, y ponerse de acuerdo en la situación de la educación en Paraguay? ¿Puede haber una educación virtual, te parece a vos, Gabriel, o no? Ojalá se instale la sensatez en la administración del Ministerio de Educación y Ciencia y se abra esa administración a que diversos sectores podamos conversar qué caminos, no solo un camino, qué caminos podemos seguir, qué planes pueden ser ejecutables o no. Se puede combinar, hay zonas rurales que puede de manera sectorial adelantar la tarea presencial, puede no ser toda la comunidad o toda la población escolar. Hay diversos caminos. Ya una ex viceministra decía, hasta el 2021 puede combinarse a que sea 2 calendarios en un año, adecuando las currículas. Pero más de una voz puede dar mayor claridad, más de un pensamiento puede hacer de que lo que brilla en el horizonte y al final del túnel sea realmente la luz y no que sea una ilusión. Nosotros no creemos que el único camino, dada nuestra realidad, sea solo lo virtual o en línea, porque hoy no es tampoco una educación virtual. Es decir, hoy se está desarrollando contenidos de currículas normales en línea o en WhatsApp, por diversos mecanismos que el docente lo está utilizando al solo efecto de cumplir una formalidad. Y de nuevo, este receso, digo de nuevo porque aparentemente, como ya el propio ministro aparentemente se le escapó, va a haber un receso escolar, y ocurre que el receso ya lo tenemos desde el 10 de marzo. O sea, estamos perdiendo en realidad tiempo, pudiendo haber utilizado lo que hoy se está queriendo utilizar desde el Ministerio para reunirnos y tomar algunas decisiones favorables para los intereses de la mayoría. Y ahora se complica un poquito más todavía, Tere y queridos amigos, porque obviamente como el Ministerio hablaba de una herramienta pedagógica indispensable para poder hacer todo esto que están planeando al teléfono celular, y ese teléfono celular que de hecho ya estaba luego ausente en muchísimos hogares, y se lo decíamos al ministro Peta, va a estar aún más ausente a partir del 4, porque a partir del 4 se incorporan a la actividad económica más sectores, por lo tanto más niños solos en la casa. Hay que ver también con quién se quedan los niños, ese es otro problema, pero sin ese aparato celular que es el que va a servir de instrumento para la educación, para el aprendizaje. Luis. Sí, yo comparto lo que dice Gabriel. Yo creo que este es un tiempo y este es un momento en donde necesitamos, porque además la educación no se hace solo desde un sector, es una comunidad educativa. Y el servicio de educación afecta a muchísimos estamentos. Tenemos los profesores, los padres, los alumnos, entonces los directivos. Si no se trabaja en comunidad es difícil llegar a un acuerdo. Y otra vez tenemos la diversidad que hay dentro de todo el territorio, donde las escuelas no son todas iguales, no tienen la misma capacidad, incluso aunque sea privada. Yo ayer hablaba con escuelas privadas del interior y no tienen condiciones de internet, no tienen condiciones. Entonces, acá no hay que confundir la educación a distancia con el medio. Hay muchas maneras. Si yo mando el cuaderno, voy a decir así, atendiendo que hay un protocolo de salud,
hay que tener un cuidado y todo eso que hay que cumplir, pero un cuaderno viajero de repente es también un medio de contagio, virtual, pero también o puede un ser de medio contagio a distancia, pero también puede ser un vehículo de contagio. Entonces, lo que tenemos que hacer en todos los casos es tener una estrategia y una estrategia regional. Hoy hablábamos, Menchi, hay regiones donde a lo mejor el COVID no va a hacer su aparición. A lo mejor ni aparece y a lo mejor aparece en una cifra muy pequeña. Entonces, por el nivel de aislamiento incluso que tiene esa escuela y esa comunidad, no le afecta. Y pueden tener un mix de algún día escuela, algún día... O sea, pero más allá de eso, que fórmulas hay muchas, el concepto es el que tenemos que entender, que tenemos que construir entre todos. Y ahí sí tener un diálogo abierto, franco, un diálogo en donde podamos poner cada uno nuestras perspectivas para armar un calendario y una dinámica acorde a este tiempo, que al parecer no va a ser breve. Creo que parte del 21 también se va a ver afectado, porque ya no pensamos en un calendario integrado. Y lo otro, y lo último, yo también coincido, está bueno tener una claridad, decir, bueno, hasta diciembre, eso está muy bien porque nos ayuda a tener una hoja de ruta clara. Pero parar ahora, que empezamos a calentar los motores, que nos empezamos a poner todos a punto, que ahora recién nos dimos cuenta de que esto ya va a ser así. Hoy nos dicen, va a ser así toda y paramos. Eso es lo que yo no comparto, parar ahora. Es mi idea, mi criterio, esto lo dije desde el día 1, que no había que parar, que tenemos que seguir y ver cómo nos vamos aclimatando, porque como dice Gabriel, ya tenemos un sistema diferente. Si paramos otra vez ahora, creo que vamos a retroceder. En la marcha nosotros tenemos que ir ajustando el sistema, porque el sistema tiene complejidades. Una de ellas es el docente. Yo siempre digo que es el gran ausente en todas estas decisiones. Se toman las decisiones y el docente tiene que entrar ahí a como dé lugar. No es posible. A propósito del tema docente, y le pregunto a Gabriel Espínola, ¿hay ya una posición institucional de los sindicatos? ¿Se van a unir aquí para hacerle frente a este planteamiento concreto del gobierno? Porque evidentemente esto de que las clases no comienzan antes de diciembre es una decisión tomada y hay que ver cómo afrontar eso. ¿Los docentes acatarían esto, seguirían con las clases virtuales o plantearían algún otro modelo? Porque estuvimos viendo que hay materiales con errores, por ejemplo. ¿Los docentes están o no capacitados para seguir enseñando virtualmente? Bueno, esos son algunos de los errores de los tantos que hay. No es la única, ni son los únicos errores. Nosotros también hemos detectado bastante en educación permanente, conceptos absolutamente traídos los pelos. Pero a mí me preocupa de sobremanera no solo la continuidad, sino esa continuidad arrastrándose, porque ni siquiera es con renguera. Porque en realidad la ineficiencia del Ministerio de Educación y Ciencia, administración anterior y esta, periodo constitucional anterior y esta, tiene que ver con la no ejecución plena de un proyecto que tiene recursos, tiene herramientas y debió tener capacitación. ¿Cuántos docentes fueron capacitados en educación digital, por ejemplo? 7.500. ¿Para de 40.500. ¿En cuánto tiempo, Gabriel? Del 2015 al 2000, ahora hasta junio de 2020, porque junio de 2020 termina. ¿Qué va a pasar con lo no ejecutado? Y probablemente tendrá que devolver los recursos. O sea, hemos perdido de nuevo tiempo ya de lo que perdimos anteriormente, porque estos proyectos de incorporación de la tecnología viene casi de hace 25 años. Sí, tenemos 25 años de atraso con todos los adelantos tecnológicos que tenemos en Paraguay, o sea, que tenemos en el mundo en esta línea. Y quienes finalmente asumen o deben asumir la responsabilidad ante la comunidad, ante los padres, ante los estudiantes, los docentes. O sea, quien está en este momento no es el ministro del criticado, son los docentes que envían tareas. Fui a comprar carbón del vecino que está enfrente y me dice la mamá, ¿cuándo va a terminar esto? Tengo 65 tareas. Sí. Sí. O sea, ese clamor existe. ¿Por qué? Porque también hay un segmento de la población de padres y madres que hemos estado excluidos del uso de esa tecnología como apoyo de aprendizaje. Entonces, además de, no en vano están las estadísticas históricas, nosotros venimos arrastrando un analfabetismo no solo funcional, sino también real. Parte de ella ha sido, gran parte de esta población, quien hoy queda al resguardo de los niños, que muchas veces no son los padres. Entonces,
si no se tiene en cuenta esa complejidad y podríamos creer a que la única verdad la tenemos quienes aparecemos en los medios. Por una cuestión de tiempo, Luis, lo que Sí. veíamos hace minutos nada más en este colegio Santa Teresita de la ciudad de Fernando de la Mora, vimos ya una larga fila de padres que fueron para desmatricular a sus hijos. Esto es en un solo colegio. Realmente a mí me impactó ver a tanta gente para lo mismo. Y esto puede suceder en otros colegios también, obviamente, porque los padres no pueden seguir pagando las cuotas. Los colegios, muchos de ellos no se están adecuando a la situación, hacen unos descuentos que son ínfimos y que no resuelven la situación económica de los padres y madres. Sí, ahí hay una complejidad muy grande. Voy a tratar de sintetizar. El problema, un poco tomando lo que decía Gabriel, yo creo es la gestión. No hay que confundir el medio virtual o la educación a distancia. La gestión es la que está fallando. Y también en estos colegios. La gestión es el problema, porque yo escuché la nota y el papá lo que se queja es que no se le atiende. Ni siquiera finalmente ya fue el descuento o el porcentaje, Claro. sino decir, ni siquiera nos escucharon. Más le cerraron las puertas. Eso hoy. es lo que nosotros decimos. Eso no podemos hacer. Este no es un momento de ponernos en posturas inflexibles. Ni los padres, ni los colegios, ni los maestros. Tenemos que estar todos juntos. Tenemos que hablar y llegar a soluciones. Porque acá hay una realidad. El papá a veces no va a poder pagar porque se quedó sin trabajo. La escuela no tiene cómo pagar al maestro, porque si no cobra no puede pagar al maestro, se va a quedar el maestro sin trabajo y los chicos sin escuela. Es una combinatoria pésima, pésima. Nosotros tenemos que buscar una salida que nos ayude a funcionar y ahí la invitación es a entrar en diálogo, por ejemplo, y hacer un mix. Entonces decimos, bueno, este mes van a trabajar estos profesores, estas asignaturas, el siguiente mes estos profesores, y se va haciendo un mix también dentro de la economía. Y aquí viene algo muy cruel. La educación privada que es robusta va a seguir. La que no va a seguir es justamente la que atiende a esos sectores que hoy se vieron más perjudicados y ni siquiera pueden conseguir crédito porque nadie le quiere prestar a una escuela, porque después es difícil embargar o difícil cerrar una escuela por falta de pago. Entonces ni siquiera son susceptibles de crédito. ¿Cómo se sale de una situación cuando no tenés cómo recaudar? Es muy complejo. Por eso le pedimos al Ministerio de Hacienda que genere una mesa técnica en donde dispongamos recursos para pagar al docente para que el servicio se mantenga. No, es para el enriquecimiento de las escuelas y mucho menos esas 40 que están robustecidas y que van a seguir a pesar de la crisis. Estamos hablando de 500. van a insistir en este pedido al Ministerio de Hacienda. Por supuesto, porque hoy ya hay maestros en el Ministerio de Trabajo, hay que averiguar cuántos colegios pusieron a sus maestros en cesación de trabajo. Sí. Esto vamos a tener docentes en la calle y alumnos sin escuela. Que 10% de los privados vaya al público, son 15.000 alumnos. ¿Dónde van a entrar 15.000 alumnos? Es una situación social que no estamos atendiendo. Y siempre tenemos una mirada economicista, el dinero. Acá hay una situación social que hay que primero privilegiar. Y si esos son 24 millones de dólares para el país, ¿qué significa eso con el beneficio que van a hacer? Pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad en términos de ser la entidad, en el caso de... ¿no? Claro, asumir de que si es responsable de la política educativa y la política de salud, tiene que absorber esto, gran parte. Eso Gracias por que... haber venido hoy al programa. Sé que es un tema que da para varias horas de conversación, pero bueno, ojalá por lo menos se instalen esas mesas de diálogo que son muy importantes para ir resolviendo estas cuestiones que son urgentes. Claro, yo creo que hoy esa es la salida. O sea, podemos criticar o podemos avanzar. Sí. Yo creo que también tenemos que avanzar y tenemos que tener una actitud constructiva en la sociedad, porque esta pandemia nadie quiso. Y entonces tenemos que ser abiertos, flexibles, constructivos y tratar de generar esa comunidad educativa. Esto no se sale solo. Luis, Gabriel, gracias. Muy amable.